En esta tarde, pues, queremos hacer un análisis sobre la situación que se está presentando en este momento en el Medio Oriente. Una guerra o una extensión de un conflicto que se ha venido desarrollando en el Medio Oriente entre Israel e Irán. Ha escalado. Este conflicto pues no es nuevo, pero sin embargo, pues en el día 13 de junio, Israel hace un ataque a Irán, suponiendo, sobre pretexto de que Irán tiene la, el programa de enriquecimiento de uranio, un programa nuclear que ha dicho Irán en repetidas ocasiones de que este programa es un programa científico, un programa médico y no un programa para crear bombas nucleares, cosa de que, por el contrario, eh, Israel sí tiene la bomba atómica, sí tiene, por lo menos, según datos que he verificado en esta semana, buscado en varias fuentes, por lo menos unas 120 ojivas balísticas nucleares tiene Israel en este momento. Sin embargo, la Agencia Internacional de la Energía Atómica, con su director, el argentino Rafael Grossi, ha apuntado siempre los focos contra el programa de enriquecimiento de uranio que tiene Irán, pero nunca lo ha hecho con las armas nucleares que tiene Israel. O sea, por una parte también estas agencias han jugado un papel protagónico en todos estos conflictos. Recordemos también que dentro del conflicto en Irán, cuando estaba Saddam Hussein, cuando estaban acusando a Saddam Hussein que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, en principio esta agenda también jugó un papel muy importante donde pues pusieron mucho ahínco en revisar palmo a palmo el territorio iraní y pues siempre decían, dejaban como esa duda de que podría ser, podría ser. Y pues esto hizo de que los aliados, la OTAN y sus aliados, pues atacaran a Irán, destruyeran este país, derrocaran a Saddam Hussein y luego eso lo torturaron y también lo dejaron que lo ahorcaran para luego salir a decir de que esto era mentira. El señor Rafael Grossi en un principio, el 12 de junio, dijo de que pues había duda de que pues Irán estuviera cumpliendo con los estándares de este programa nuclear. O sea, de que podría ser de que Irán estuviera trabajando sobre una bomba atómica. El día 13, cuando se acaba un plazo, un supuesto plazo puesto por Donald Trump de 60 días a Irán para que desmantele este programa, resulta de que Israel hace este ataque supuestamente preventivo contra Irán, contra instalaciones militares, científicas, y pues ahí pues se mueren varios militares, según los datos, y también varios científicos. Eh, o sea, de que se ha escalado. La respuesta de Irán pues no se ha hecho esperar, también ha hecho con una respuesta bastante contundente, con todo un arsenal balístico de gran tecnología, que pues ha hecho dudar incluso que de las protecciones del domo de hierro, el famoso domo de hierro que tiene infalible, que tiene Israel para defenderse. O sea, lo ha hecho dudar en este momento porque no le ha servido prácticamente, le ha servido poco. O sea, le ha servido, pero sin embargo, los cohetes de alta tecnología de Irán, que está utilizando Irán, pues han pasado y han
golpeado varios blancos importantes en Israel. Entonces, para analizar este tema, todo este entramado, qué es lo que hay detrás, lo subyacente de esta situación que se presenta en el Medio Oriente, pues he invitado a mi gran amigo, abogado, diplomático y también analista político y un buen conocedor de la geopolítica, Wilmer Armando de Pablos, a quien le doy la bienvenida. Muy buenas tardes, Wilmer, bienvenido. Bueno, Hugo Orejuela, una vez más agradecido por la invitación. Sé de tu extraordinario compromiso en la comunicación política con visión geopolítica, que es el espacio quizás más relevante en el contexto actual, porque es aquí, a través de la comunicación en los espacios o en el ciberespacio, donde nosotros estamos obligados a hacer el aporte a la sociedad, a los pueblos del mundo, a quienes nos oyen, a quienes llegamos. Sí, desde tu revista Contraportada, desde Radio AR de Bruselas, donde tú haces este extraordinario trabajo. Hugo, de estos aspectos importantísimos que tocaste en la introducción, es importante sobre todo en el esfuerzo pedagógico que debemos hacer desde una comunicación clara, llana, transparente y sobre todo lo más potable posible para que nuestros pueblos puedan no solo tener conocimiento, sino apropiarse del verdadero conocimiento y no ser víctimas de las corporaciones de la desinformación, los laboratorios de guerra sucia, los anclas que Occidente mueven de inmediato para invertir el relato, para invisibilizarlo o para minimizarlo, como lo estamos viendo a partir de estos días, a partir del 13 de junio, cuando la República Islámica de Irán fue agredida por el ente genocida. Lo primero que tenemos que decir es que la actuación del ente genocida en apariencia, en su aparente justificación, está vinculada al tema nuclear, es decir, al desarrollo de una bomba atómica en Irán. Pero la verdad verdadera es que nosotros estamos obligados a contarle a todos nuestros usuarios y usuarias, ¿sí?, que en el mundo existen 5 países que manejan arsenal nuclear, que son Estados Unidos, que es Rusia, que es Francia, que es el Reino Unido, ¿sí?, y que es China, que además han suscrito el Tratado de No Proliferación Nuclear, es decir, el Tratado de No Proliferación de Bombas Atómicas, y que los otros países, los otros 4 países que no lo han suscrito son Pakistán, Corea del Norte, India y, sorpresa, Israel. Pero además de esto, debemos decir que no solo el ente guerrerista de Israel, no solo es que no lo ha suscrito, sino que además en su posición ambigua nunca ha confirmado tener bombas atómicas. Es importantísimo resaltar el instrumento que se conoce como Tratado de No Proliferación Nuclear, vale decir, el instrumento en el ámbito internacional en el que se prevé todo el tema del desarrollo nuclear, sí, a nivel mundial. Este tratado, como todos lo saben, fue firmado el 1 de julio del año 68 y entró en vigor, vale decir, en vigencia el 5 de marzo del año 70. Este tratado establece las bases para el manejo de todo el tema nuclear. Y también es muy importante, Hugo, resaltar y hacer del conocimiento mundial que existen evaluaciones, informes hechos por el Instituto Internacional para la Paz de Estocolmo, en el que realmente se analiza con mucha seriedad el manejo, las cifras reales y verdaderas del arsenal nuclear a nivel mundial. Y tú mencionabas hace un momento
¿Cuántas bombas atómicas están en manos del ente guerrerista, del ente genocida de Israel? Bueno, este instrumento establece que Rusia tiene 4.309 ojivas, que Estados Unidos tiene 3.700 ojivas, que entre ambas se maneja el 85% del arsenal nuclear a nivel mundial. Estoy hablando de las más recientes cifras del más serio estudio hecho en el contexto. Pero además de esto, China tiene 600 ojivas, el Reino Unido tiene 225, Francia tiene 290, la India tiene 180 ojivas, Pakistán tiene 170 ojivas, Corea del Norte tiene 50 ojivas y el ente guerrerista, el ente sionista, el ente genocida tiene 90 ojivas dispuestas allí para el arsenal nuclear y el ataque. Y la verdad verdadera es que ocupa el octavo puesto de países con arsenal nuclear en el mundo. Y lo que sí es cierto, y lo que sí es una verdad, es que la República Islámica de Irán, como todo país independiente, soberano, tiene el derecho de desarrollar para fines pacíficos, científicos y civiles uranio. Y por esa razón es que hoy es atacado porque es un país que tiene importantes reservas de uranio, que las desarrolla para fines científicos, y cuando decimos fines científicos, civiles, nos referimos a todo el desarrollo tecnológico que está vinculado sobre todo a esta tecnología que está vinculada a los estudios más importantes que se hacen a un ser humano en cualquier centro médico, pero sobre todo los estudios vinculados al cáncer, etcétera. Pero la verdad verdadera es que la propia Organización Internacional de Energía Atómica, vale decir la OIEA, ha validado que efectivamente Irán no tiene bombas atómicas porque el desarrollo que ha hecho no supera el 60%, y para desarrollar uranio por encima y tener bombas atómicas tiene que estar entre el 90 y 95%. Por eso es que es una falsedad, es un falso positivo, como decimos en América Latina y sobre todo en Colombia, Hugo, como decimos el falso positivo de Benjamín Netanyahu cuando trata de justificar esta agresión contra el hermano pueblo iraní, que en el marco del Estatuto de Roma es un crimen, ¿sí? Un crimen internacional. ¿Por qué? Porque así lo establece el Estatuto de Roma, y por eso es que en reiteradas doctrinas de la Corte Penal Internacional debería abrirse juicios contra Netanyahu en el sentido de esta última agresión contra el hermano país persa. Esta situación que se ha presentado en el día de hoy, este ataque, como lo exponía al principio, pues pone en evidencia varias situaciones, y es el querer de Israel dominar una región donde pues ha tenido siempre enemigos a su alrededor. Israel está hablando de, de una nueva región del Medio Oriente, pero una nueva región del Medio Oriente a costa de bala, prácticamente, de violencia, de guerra. O sea, la imposición de la fuerza de parte del Medio Oriente, apoyadas por Estados Unidos,
que ahí es donde está el peligro también, ¿ya? Porque si Estados Unidos apoya a Israel para que ataque con mucha más contundencia a Irán, ya hay respuesta por lo menos de otros países vecinos, amigos de o que tienen relaciones con Irán, de decir, si ustedes atacan, nosotros también atacamos. O sea, prácticamente este conflicto regional se volvió prácticamente un conflicto global. O sea, ¿cómo tú analizas esta situación? Porque es muy delicada lo que está pasando en este momento en el Medio Oriente, aportas de lo que puede pasar globalmente. Bueno, tú acabas de tocar la génesis realmente de este escalamiento, de esta agresión. Si nosotros revisamos con atención el libro escrito por Benjamín Netanyahu hace 35 años, titulado de forma risible, Mi lucha contra el terrorismo, allí Netanyahu describe que en la región, en el Medio Oriente, hay 7 países terroristas que deben ser eliminados. Y si miramos la historia, vemos que el último de esos países es Irán. En ese libro él dice que Sudán, Somalia, Libia, el Líbano, Siria, Irak e Irán deben ser desaparecidos. Y desde entonces, ese proyecto, ese plan, que además lo hicieron público altos funcionarios de los gobiernos que preceden a Trump, dijeron que tenían como plan destruir 7 países en un periodo de 5 años. El único país que se encuentra de pie, el único pueblo que se encuentra de pie, el único república que no han podido destruir es la República Islámica del Irán. Es decir, Hugo, no se trata de la actuación de una relación bilateral en el marco militar o en el marco nuclear, no. Realmente el ente sionista, el ente genocida, Israel, es un proyecto sionista que desde su creación tiene como objetivo fundamental desestabilizar el Medio Oriente para hacerse de las riquezas de estos países en la región. Y por supuesto, el sionismo es una creación de el hegemón norteamericano, de sus aliados, vale decir, el Reino Unido y todos los que los acompañan, y por eso toda actuación es validada, acompañada tecnológica, financiera y militarmente por Estados Unidos y sus aliados. Si tú analizas con detenimiento lo que hoy sucede en el seno del G7, es decir, Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Japón y por supuesto Israel, todos se hacen acompañar desde el relato comunicacional en defensa de Israel, como si hubiese sido Irán el que atacó a Israel. Realmente ese mundo unipolar, ese mundo en decadencia en el que se encuentra hoy económica y financieramente Estados Unidos y sus aliados, están, por supuesto, provocando una guerra de mayor escalada, como lo tratan de hacer en Ucrania con el conflicto de Rusia y hoy en el Medio Oriente con el conflicto de Israel. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto que en el siglo pasado, en el 29, Estados Unidos solo pudo salir de su gran depresión fue gracias a la guerra.
En el 2008 vimos otra vez cómo la guerra se convierte en el instrumento que le permite, ¿sí?, dar el salto en las crisis que se le presentan, como el de la burbuja inmobiliaria. Y hoy, por supuesto, necesitan exacerbar los conflictos en Europa, una guerra además perdida. El mundo entero sabe que el conflicto entre Ucrania y Rusia realmente es un conflicto entre Estados Unidos y Rusia, donde utiliza a la OTAN, vale decir, como hoy lo hace con Israel, para atacar, por supuesto, a la economía, al gobierno, al Estado-nación de la República Islámica de Irán, que no se arrodilla, que no se arrodillará a sus intereses. Y es por esa razón que siguen trabajando tras bastidores en el conflicto de Taiwán y de China. Y si nosotros analizamos con mucho detenimiento, vemos lo que tratan de hacer en el continente africano, donde nuestros hermanos se emanciparon y sacaron las bases francesas y norteamericanas, porque siguen aupando conflictos, guerras, porque esto representa para ellos recursos importantes que le permiten salir de las crisis. Por eso es que Venezuela, su gobierno, su partido, sus instituciones y el pueblo de Venezuela tienen que estar muy atentos en la región, sobre todo por el impacto que significaría el cierre del estrecho de Hormuz en el mundo en razón de la limitación de energía, vale decir, petróleo y gas. Recordemos que Irán es el primer país más rico en gas y el cuarto en petróleo, es decir, sus riquezas, aparte del uranio, son un objetivo estratégico del imperio norteamericano, de sus aliados, que hoy, por supuesto, activan con mayor fuerza el brazo armado de la región, que es el Estado genocida, que es el ente genocida, que es el ente guerrerista, que es el ente sionista, que fue creado con el objetivo único, ¿sí?, de desestabilizar, de destruir los estados-nación en el Medio Oriente para hacerse de sus recursos. Sí, efectivamente hay otra situación que se presenta y es el orden mundial. O sea, no solamente estamos hablando aquí de una conflagración eh, guerrerista, militar a nivel global, sino que detrás de eso también está el orden mundial. O sea, está prácticamente en tela de juicio este orden mundial. Varios autores, entre ellos Henry Kissinger, Robert Cooper, bueno, en fin, han hablado sobre esta situación del orden mundial. Incluso el japonés Fujiyama, él también ha hablado sobre la cuestión del orden mundial. Y en ese orden mundial, pues se expresa la cuestión del caos. O sea, en este momento se está provocando un caos para ese cambio de orden mundial. Efectivamente, extraordinario tu enfoque, porque fíjate cómo pasamos del supuesto único elemento, que es el elemento nuclear. Visualizamos que detrás de esto hay todo un proyecto, ¿sí?, de más de 30 años, de 3 décadas, que el ente sionista tiene una tarea clara y un objetivo claro en la destrucción de esos 7 países que no pudieron hacerlo en el lapso de los 5 años como lo habían planteado, y por eso hoy escalan en la agresión. Y además mencionas acertadamente que no solo se trata de esto, no solo se trata del tema nuclear, energético, geográfico, sino que además de la confrontación de un modelo en decadencia, el mundo unipolar, Estados Unidos, Europa, Japón y sus aliados, y el nacimiento del nuevo mundo multipolar y pluricéntrico del que nos habló el comandante Chávez. Hoy Chávez está más vivo que nunca.
su visión de liderazgo, su doctrina cuando nos habló del maldito ente genocida de Israel. Y no se equivocó. En aquel momento nos parecieron tan fuertes sus palabras, pero hoy se quedan cortas. Pero además nos habló de la lucha que no es más que por energía, pero además nos habló del nuevo mundo multipolar y pluricéntrico. Chávez tenía una visión de liderazgo, realmente Chávez era un visionero. Y hoy, Hugo, con el planteamiento que tú acabas de hacer, no podemos dejar de entender que ese ataque contra ese crimen contra Irán es un crimen contra el BRICS. Vale decir, contra Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y la veintena de países que hoy lo acompañan. Es un ataque contra la ruta de la seda, el proyecto más importante de la primera economía del mundo. Es un ataque contra la potencia militar Rusia, porque se ven afectadas las energías, el manejo del petróleo y del gas en esa región que por supuesto tiene un impacto negativo contra el nuevo orden multipolar y pluricéntrico. Vale decir, Estados Unidos frente a la caída del dólar y del sistema financiero que han sido utilizados como armas de guerra y que están siendo desplazados por el nuevo proyecto del mundo multipolar y pluricéntrico, vale decir, el BRICS y sus aliados, está haciendo una jugada como la que hacen los expertos en el billar. Le pegan a una bola para que ésta a su vez le pegue a otras. Es exactamente ese juego. Y por eso es que tu planteamiento en relación a este aspecto es muy acertado. Pero además, no podemos dejar de observar en el mapa de actores el pronunciamiento que acaba de hacer el presidente Vladimir Putin cuando le advierte a Estados Unidos seria y claramente que si envía tropas, Rusia entrará en el conflicto. China ha sido claro a través de su vocero, el canciller, que si actúan en territorio, por supuesto, se activarán. Y hemos visto el día de hoy el movimiento tecnológico militar, sobre todo en el Golfo, cuando China se activa, una vez que no solamente Donald Trump amenaza la vida del líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei, sino que además pretenden seguir exacerbando abierta y claramente su participación en el conflicto. Hemos visto el pronunciamiento de Pakistán, que advierte que si utilizan arsenal nuclear, ellos harán lo propio y se incorporan al conflicto. Hemos visto el pronunciamiento de Arabia Saudita, que ha sido claro en el acompañamiento de Yemen, ¿sí?, entre otros países como Turquía. Pero hoy vemos activado al sur global en defensa de esta nueva agresión del ente sionista contra la República Islámica de Irán. Hugo, por supuesto, para Estados Unidos es un objetivo estratégico destruir Irán, porque Irán, ese golpe afectaría el nuevo orden mundial, afectaría el proyecto del BRICS y de sus aliados. Y por eso es que es tan importante el enfoque que acabas de hacer al respecto. También es importante analizar el otro mapa de actores, de los actores que acompañan al Estado, al ente sionista, al ente guerrerista, al ente genocida de Israel, y hemos visto los pronunciamientos vergonzosos del primer ministro del Reino Unido, de Alemania, de Francia, de la representante de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, de von der Leyen, entre otros, que realmente son actores de y para la guerra
en detrimento de sus propios pueblos. Bueno, aquí hay varias consideraciones que hay que hacer, o varios planteamientos. O sea, primero que todo, pues considerar que existe un declive relativo de la hegemonía estadounidense, porque estamos hablando del nuevo orden mundial y también de esta nueva hegemonía, ¿no? Que pues se inicia en la última década y además vemos últimamente con la era con el nuevo gobierno de Donald Trump, se ha venido acelerando esta hegemonía que ha pues, prácticamente se ha puesto entredicho. También hay un vacío relativo de poder. Y en esto pues se haría varias preguntas. ¿Qué potencias o potencias emergentes cuentan con la capacidad para convertirse en potencias hegemónicas? Y también, ¿cuál es el tipo de estructura que constituye el orden mundial actual y cuál estructura tendría un próximo orden mundial en el horizonte de nuevas potencias y del desplazamiento de poderes formales a poderes fáticos y de entidades estatales o semiestatales a otras formas de organización del poder? O sea, son preguntas que prácticamente se pueden ir pensando cómo se puede ir resolver, porque esto está cogiendo una dinámica realmente muy acelerada que pues en cualquier momento puede estallar una gran conflagración y podemos tener toda una nueva reconfiguración tanto de un nuevo orden mundial como un nuevo orden también hegemónico. ¿Cómo ves tú esta situación? Hay que recordar el reciente acto del 9 de mayo, el Día de la Victoria en Moscú, donde fueron invitados grandes líderes del mundo. Allí, evidentemente, estamos en presencia y acompañados e invitados por la potencia nuclear y militar más importante del mundo, que hoy es Rusia. Pero además de eso vimos al presidente Xi Jinping, que representa a la República Popular China, que sin lugar a dudas es la potencia económica mundial, pero no por ser económica deja de ser importante y relevante en el ámbito militar y nuclear. También, aunque allí no se hizo presente, el primer ministro Modi, estaba representada la República de India, y estamos hablando de una potencia emergente. Y por supuesto, hubo allí, en esos actos, en esos eventos, o después de estos eventos, se evidencia que el mundo ya no es un mundo unipolar, que estamos en presencia de un mundo tripolar, que estamos hablando de nuevos polos de poder, que Estados Unidos sigue siendo una potencia nuclear y tecnológica, pero solo eso, muy desprestigiada en el ámbito internacional, con una crisis económica y financiera tremenda, con variables sociales y económicas que evidencian que el grupo G7 hoy se encuentra en franca caída, mientras que los países del BRICS se encuentran en sus variables sociales y económicas en crecimiento, y por eso nosotros tenemos que resaltar que el otro polo de poder es Rusia, estamos hablando de Eurasia, es China, estamos hablando de Asia, y por supuesto hay una reconfiguración de equilibrio de poder en el hermano continente africano. Estados Unidos y Canadá se encuentran en situación muy difícil, pero Europa realmente la destruyeron su economía, destruyeron su industria, y por lo tanto Europa no representa el actor relevante que vimos durante décadas. Todo lo contrario, se encuentran muy desprestigiados sus gobiernos, sus instituciones,
y económicamente se encuentra en una crisis que va a seguirse exacerbando en la próxima década. Estamos viendo el surgir del mundo multipolar, pluricéntrico, del nuevo sur global. Estamos hablando de América Latina, estamos hablando de economías tan importantes como la mexicana, estamos hablando de potencias con reservas energéticas como Venezuela, Brasil, que también es un brazo muy importante económico en la región, al igual que Argentina, pese a la situación que vive. Estamos hablando del resurgimiento de los estados-nación en África y estamos viendo todo un reacomodo en Eurasia, en todo lo que tiene que ver con sus economías. Es decir, estamos hablando del surgimiento distinto, equilibrado de polos de poder. Ya no se puede hablar del mundo unipolar, ya no se puede hablar de un hegemón, porque hoy vemos en franca decadencia la derrota del imperio norteamericano en el conflicto ucraniano, y vale decir que basta observar lo que hoy sucede en Tel Aviv, lo que está sucediendo en Israel, y no hay que engañarse. Estamos frente a la segunda derrota más terrible que ha tenido el imperio norteamericano en estos últimos años. Pero lo que sí es importante, sobre todo en el punto relevante del nuevo mundo multipolar y pluricéntrico, es retomar, rescatar. Y yo les invito a que busquen el último artículo del filósofo maestro Alexander Dugin, el ruso, donde advierte que el sur global, que este mundo multipolar y pluricéntrico que hoy están haciendo, no puede volver a cometer las ingenuidades que se han cometido con las supuestas negociaciones diplomáticas con Estados Unidos y sus aliados en el conflicto ucraniano. Irán no puede, bajo ningún concepto, volver a subestimar al hegemón norteamericano. Hoy todos se activan en el marco de la diplomacia porque entendemos que ellos defienden un proyecto sionista que hoy se ve amenazado. Benjamín Netanyahu y el ente guerrerista, vale decir, su OTAN en la región del Medio Oriente, se ven amenazados el día de hoy porque apenas Irán ha utilizado un 5% de su arsenal militar y un 3% eh, de su personal militar. Es decir, que apenas Irán empieza e Israel se encuentra muy golpeada en este momento, pese a que el hecho comunicacional quiere hacer ver todo lo contrario. Hay que rescatar el análisis de Alexander Dugin, donde advierte que no es momento de titubear, que es el momento realmente de dar el golpe contundente contra el Estado genocida de Israel, que no podemos subestimar nuevamente en el marco de la diplomacia y de las buenas relaciones internacionales, porque nosotros no estamos tratando con políticos, ¿sí? O instituciones que manejen los mismos principios humanísticos de nosotros. Estamos en presencia de psicópatas, estamos en presencia de genocidas que para nada les importa la humanidad. Lo único que los mueve es los recursos naturales de nuestros países y los recursos financieros. Detrás de eso no hay otra razón que los pueda mover. No podemos volver a cometer el error del desgaste en el marco de las relaciones internacionales y la diplomacia, subestimando nuevamente al hegemón norteamericano y sus aliados. Una de las predicciones que había hecho el comandante Fidel Castro era este escenario que se está presentando ahora. Él dijo en 2010, creo yo, en un discurso, en una de sus reflexiones, mucho antes de morir, dijo de que si
Israel atacaba a la República Islámica de Irán, que esto no iba a tener consecuencias solamente regionales, sino que se podía escalar a un conflicto mayor. Y esto prácticamente es lo que estamos viendo. Y hay otras, digamos, otras predicciones, según los análisis, vámonos por allá para el año 91, en la cuestión del conflicto del Golfo Pérsico también, donde desde esa época ya se estaba diciendo, hombre, este conflicto del Golfo Pérsico con el Medio Oriente y toda esta situación pone prácticamente en tela de juicio, prácticamente en un hilo, este nuevo orden mundial. O sea, a pesar de todas estas predicciones, a pesar de todos estos análisis que ya se habían hecho, sin embargo, estamos en este escenario. ¿Qué está pasando? Sí, es muy importante, sobre todo, Hugo, eh, y, y a tus usuarios que nos oyen con mucha atención, preguntarse dónde se encuentran las 800 bases militares norteamericanas, para nosotros de inmediato inferir de esos simples mapas cómo se encuentran rodeando a Rusia y cómo se encuentran rodeando a la República Islámica del Irán. Hoy, cuando Donald Trump pretende ser el intermediario, el negociador con Irán para evitar que los científicos iraníes logren enriquecer uranio a niveles del 90-95%, ¿sí? Mientras Donald Trump hace ese trabajo diplomático, entre comillas, Israel agrede y comete un crimen de guerra contra la República Islámica de Irán. Pero por el otro lado, también valdría la pena preguntarse dónde están las ojivas que describimos en el inicio de este programa, ¿sí? Para nosotros poder entender desde el punto de vista geopolítico, ¿sí? Hacia dónde está dirigida la actuación guerrerista de Estados Unidos y sus aliados. Estados Unidos tiene 1.770 ojivas nucleares en su territorio, pero tiene 100 fuera del territorio, y cuando tú analizas dónde se encuentran, están en Alemania, están en Bélgica, ¿sí? Están en Italia, están en Turquía, entre otros, y por supuesto todos administrados y manejados en concurso con la OTAN. Si tú analizas hacia dónde tiene Rusia su arsenal nuclear, sus ojivas están en territorio ruso, y por supuesto en el contexto actual lo hizo público el propio presidente Vladimir Putin en el 2023, dada la situación que se presenta con el conflicto en Ucrania, trasladó ojivas hacia su aliado estratégico, que es Belarus. El resto de los 7 países restantes, China las tiene en su territorio, Francia en su territorio, el Reino Unido en su territorio, India en su territorio, Pakistán en su territorio, Corea del Norte en su territorio, e Israel en el corazón del Medio Oriente. No confirma y no niega que tiene el arsenal nuclear, pero los científicos del mundo saben que tiene 90 bombas atómicas disponibles para la actuación. Entonces, en el contexto, Hugo, de este conflicto que se escala en el Medio Oriente en razón de la agresión del ente sionista, del ente genocida, del ente guerrerista de Israel contra Irán, podemos ratificar sin lugar a dudas que Israel cometió el peor de sus errores, y que el líder supremo lo ha dicho: no hay momentos, o no es el momento, para que ahora los terceros nos llamen para pedirnos consideración o moderación. Pero además de eso,
La amenaza abierta, pública, comunicacional de Donald Trump hacia el hermano pueblo de Irán y específicamente a su líder supremo, que además es risible, lo que hace es agudizar el conflicto cuando el propio líder supremo les advierte que ellos abrieron las puertas al infierno y que se encuentran, por supuesto, en el marco de una verdadera guerra en la que ellos siguen respondiendo, ¿sí? Pese a que solo han utilizado el 3% de su arsenal militar y el 5% de su personal militar. Es decir, Hugo, que podemos visualizar que es el inicio de un conflicto largo, ¿sí? Pero recordando al filósofo y maestro Alexander Dugin y este último análisis extraordinario, debemos entender que es el momento en que el sur global, en que la alianza iraní debe hacer lo propio para que de forma directa paren el genocidio contra el hermano pueblo de Palestina y por supuesto eviten una nueva arremetida contra el hermano pueblo iraní. ¿Hasta dónde las intermediaciones diplomáticas pueden dar resultados en parar este conflicto? Hemos visto la actuación sobre todo del presidente Vladimir Putin, que tiene conversaciones con las autoridades iraníes y también las de Israel, inclusive con las de Estados Unidos. Realmente la verdad verdadera es que este conflicto es acompañado por Estados Unidos. Estados Unidos requiere de esta guerra, requiere de este conflicto para poder salvar su economía, para poder destruir el BRICS, el nacimiento del nuevo mundo multipolar y pluricéntrico, para salvar el dólar y el sistema financiero, el SWIFT, que han sido sus armas de guerra, y estos intereses van más allá del conflicto directo entre el Estado genocida de Israel y la República Islámica de Irán. El presidente de la República, el presidente Nicolás Maduro, un hombre conocedor de las relaciones exteriores y un extraordinario hombre formado en el marco de la diplomacia con el comandante Hugo Chávez, acertadamente dice que solo hay dos actores calificados. Y estos dos actores calificados no son otros más que el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, y el presidente de la República Popular China, Xi Jinping. Todos los demás, incluyendo a Donald Trump, después de sus vergonzosas declaraciones que no miden, recordemos que Donald Trump es un megalómano, que es un narcisista, que es un fascista, y que su perfil personal no le permite realmente ser un mediador en un conflicto tan delicado como este. Sabemos que es el actor detrás de Israel, porque ellos responden es a la industria, a las corporaciones de la energía, a las corporaciones de la guerra, a las corporaciones de la comunicación, que son las que realmente manejan el DST y el Estado profundo en Estados Unidos. Pero además de esto, no hay actores calificados en Europa, la vergonzosa Europa, la desprestigiada Europa, que perdió todo respeto en el ámbito internacional. No existen en la estructura de la Unión Europea, de la Comisión, del Consejo o del Parlamento, actores respetados o respetables para manejar y mediar un conflicto como esto. No existen presidentes o primeros ministros, de acuerdo al régimen en que estemos ubicados, que tengan el prestigio y la talla para ser intermediarios. Realmente aquí, Hugo, cuando se trata de mediación, no hay otros actores que los que señala acertadamente el presidente Nicolás Maduro.
Según tu análisis, en una probable confrontación mundial, confrontación global, ¿cómo queda América Latina? Independientemente de la exacerbación o crecimiento del conflicto, ya América Latina se encuentra afectada. El globalismo, la realidad que nos circunda en razón del manejo de la energía, nos afecta directamente. Recordemos que se ven afectadas las rutas comerciales, las rutas energéticas, y sobre todo cuando América Latina y el sur de la América es un proveedor de materias primas para Asia, para Rusia, para el Medio Oriente. No podemos olvidar que en la ecuación energética Venezuela juega el rol más importante porque es aquí donde están las mayores reservas de petróleo del mundo, la cuarta reserva de gas del mundo, la primera reserva de oro del mundo, entre otras riquezas y tierras raras. Por eso es que tú ves de inmediato en el hecho comunicacional mentiroso de las corporaciones de la desinformación, de sus laboratorios de guerra sucia, de sus anclas, de actores de la ultraderecha venezolana alineados con actores y políticos que nos adversan, de inmediato vinculando a Venezuela con Irán en razón de la creación de drones y otras materias o arsenales de orden militar. ¿Por qué? Porque necesitan arropar a Venezuela, ¿sí?, frente a cualquier escenario, entendiendo que nosotros estamos a 4 horas en barco de Estados Unidos, que somos un proveedor confiable y seguro de energía, aun cuando el estrecho de Hormuz no se haya cerrado conforme a la decisión del Parlamento iraní, que estamos muy atentos a la espera de esta decisión, que realmente sería un golpe muy duro para todas las economías del mundo, pero sobre todo para Estados Unidos y para Europa, que se encuentra en una situación terrible en lo que tiene que ver con energía, cuando destruyeron sus gasoductos y su suministro de energía desde Rusia, que era una energía barata, que hoy Estados Unidos se la vende a 4 veces el valor del mercado. Es decir, que hay todo un juego y unos actores que se verían involucrados, y esto indefectiblemente afectaría a las economías del mundo. Ya se siente el golpe de este conflicto en la región, pero pudiera escalar de acuerdo al comportamiento de esta nueva agresión de Israel contra la hermana República de Irán. Bueno, Wilmer, a mí me parece que pues se ha hecho un análisis no completo, pero sí bastante extenso de la situación que se presenta en este momento en el Medio Oriente y las consecuencias que eso podría tener frente al nuevo orden mundial, que es lo subyacente de este conflicto. ¿Quisiera agregar algo más a esta entrevista? Sí, aprovechar para que tus usuarios, tus seguidores, no pierdan de vista que efectivamente la excusa nuclear parte de un supuesto falso. Realmente es, como dicen en Colombia, un falso positivo, porque Irán no tiene bombas atómicas. Por eso es que el relato mentiroso del ente sionista, genocida de Israel, se cae solo con el análisis del último informe del CIPRI, que yo invito a que lo busquen, este organismo tan importante con sede en Estocolmo. Pero además de eso, si ustedes escuchan las últimas declaraciones del director, muy comprometido desde el punto de vista ético, porque la inteligencia iraní
identificó que fue él quien suministró información sensible de aquellos informes hechos en la actuación de esta organización que sí presiona a Irán, que sí la sigue, que sí la supervisa, pero que no lo hace con Israel, que sí tiene bombas atómicas, y este director argentino al que tú hacías referencia se encuentra muy desprestigiado y comprometido. Sin embargo, su última declaración deja claro que Irán no tiene arsenal atómico y que por esa razón ese supuesto falso no puede ser la excusa de una supuesta guerra preventiva, que además esta institución no existe en el derecho internacional. Tú no puedes decir voy a matar a mi vecina porque yo presumo que ella me va a atacar. La guerra preventiva no está prevista en el derecho público internacional. Y entender que la actuación de Irán hoy en el contexto no es más que la actuación de defensa legítima que le corresponde conforme al artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, porque fue atacado y de inmediato informó al Consejo de Seguridad y procedió a defender a su pueblo, a su territorio, a sus instituciones, a sus funcionarios, porque hemos visto que han sido objetivos específicos los científicos, los militares, los altos funcionarios y por supuesto el sionismo que no tiene alma, que no tiene principios, que no sabe de humanidad, nada le importa el daño a terceros, a civiles, porque eso lo hemos visto cuando atacaron a Somalia, cuando atacaron a Sudán, cuando atacaron a Libia, cuando atacaron a Siria, cuando atacaron a Irak, ¿sí? Cuando atacaron a el Líbano. Es decir, para el sionismo, los seres humanos no tienen valor frente a la actuación en función de sus propios intereses. Tampoco, amigos, podemos perder de vista que el ataque de Israel contra Irán no solamente tiene por objetivo el manejo y dominio de la región del Medio Oriente, sino la destrucción del nuevo mundo multipolar y pluricéntrico que se expresa en los BRICS. Irán es un actor fundamental, Irán y su territorio para los efectos de la ruta de la seda, para el suministro de energía de Rusia, entre otros elementos importantes a valorar, porque Estados Unidos se encuentra en la peor de sus crisis. Recordemos que todo imperio cíclicamente vive 200 años. Hace 225 años que este imperio ha tenido el dominio del planeta y estamos viendo su caída, la caída del último imperio sobre el planeta, y no podemos perder de vista los intereses estratégicos de Estados Unidos y que detrás de la actuación de Donald Trump están las corporaciones de la guerra, de las corporaciones de la farmacéutica, las corporaciones comunicacionales, las corporaciones sí, de la energía, de la comunicación, está la Reserva Federal, es decir, está la estructura que realmente mueve y dirige los hilos del poder en Estados Unidos. Que Donald Trump, que Biden, que Bush y que Obama, todos ellos son simplemente títeres puestos allí al servicio del Estado profundo. Muchísimas gracias por la invitación, Hugo, una vez más, y por supuesto siempre aquí a la orden para atender tus inquietudes y tus invitaciones. Te felicito una vez más porque definitivamente el espacio de la comunicación es el espacio más relevante, porque solo, como lo decía el comandante Hugo Chávez, con conocimiento, con lectura, podemos ser libres y no ser objeto de manipulación como hicieron con el pueblo de Argentina, que le colocaron a un sionista, ¿sí?, frente a los destinos para que hoy ceda su soberanía y el desastre que estamos viendo en este momento. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a ti, Wilmer Armando de Pablos, abogado,
analista político y también conocedor ampliamente de la geopolítica, pues por haber aceptado esta invitación. Como siempre, pues estos espacios pues están abiertos para ti y para todas estas personas que pues anhelan y trabajan por un mundo mejor. Muchas gracias y un gran abrazo.